¿Recuerdas que te dije que el petróleo del desierto saudí convirtió a una pequeña empresa en una potencia global? Bueno, resulta que tener el recurso más valioso del mundo te pinta una diana gigante en la espalda. Así que, ¿qué haces cuando tener demasiado éxito se convierte en tu mayor debilidad? Quédate porque esta historia de traiciones, fusiones y supervivencia corporativa es digna de una serie de televisión. Y ya que estás, si te gustan estas historias de gigantes empresariales, suscríbete y activa la campanita. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Vamos a viajar en el tiempo, pero no muy lejos. Aterricemos en 1984. Imagina la escena. Peinados extravagantes, música de sintetizador y un mercado petrolero que parecía una escena de Mad Max. Las reglas del juego habían cambiado drásticamente. Las nacionalizaciones en Medio Oriente, especialmente en Arabia Saudita, le habían arrebatado a Sokal, nuestra protagonista, que luego se convertiría en Chevron, el control directo de su gallina de los huevos de oro. Habían pasado de ser los dueños del pozo a ser simplemente clientes preferenciales. Y en el volátil mundo del petróleo, ser solo un cliente te deja a merced de tormentas geopolíticas que no puedes controlar. La empresa se encontraba en una encrucijada existencial. O se reinventaban y encontraban nuevas fuentes de petróleo bajo su control, o serían devorados por competidores más grandes y feroces que ya estaban consolidando su poder. La complacencia era una sentencia de muerte. Los directivos, reunidos en sus salas de juntas en California, sabían que necesitaban un movimiento audaz, algo que sacudiera la industria hasta sus cimientos. Y encontraron su objetivo, Gulf Oil. Gulf Oil no era un jugador pequeño. Era una de las 7 hermanas, el exclusivo club de las mayores petroleras del mundo. Pero en los 80 estaba vulnerable. Había pasado por una reestructuración dolorosa y estaba en medio de una batalla interna por su control. Era como un tiburón herido sangrando en aguas infestadas de depredadores. Sokal olió la sangre y decidió que era el momento de atacar. Lo que siguió fue una de las maniobras corporativas más agresivas y espectaculares de la historia. Propusieron una oferta de adquisición por la increíble suma de $13.300 millones. Ajustado a la inflación, hoy estaríamos hablando de una cifra astronómica, más de $40.000 millones. En ese momento fue, sin lugar a dudas, la fusión más grande en la historia de los negocios. Para que te hagas una idea de la magnitud, era como si hoy una gran tecnológica comprara a otra del mismo tamaño. La prensa económica no hablaba de otra cosa. Era una apuesta de todo o nada. Para financiar esta compra colosal, Sokal tuvo que endeudarse hasta las cejas. Pidieron préstamos masivos, vendieron activos no esenciales y básicamente hipotecaron su futuro. El riesgo era inmenso. Si los precios del petróleo caían drásticamente después de la fusión, la deuda podría haberlos ahogado. Pero la recompensa potencial era aún mayor. Al absorber a Gulf, no solo eliminaban a un competidor, sino que duplicaban sus reservas probadas de petróleo y gas de la noche a la mañana. De repente, volvían a tener el control de su destino, con vastos yacimientos en Estados Unidos, el Golfo de México y África Occidental. La fusión fue un proceso brutal. Hubo despidos masivos, cierre de oficinas y una integración cultural muy complicada. Dos gigantes con décadas de historia y rivalidad tenían que convertirse en uno solo. Fue un caos organizado, pero funcionó. La nueva entidad, que poco después se rebautizaría oficialmente como Chevron Corporation para unificar su identidad global, emergió de la batalla más fuerte, más grande y mucho más resistente. Habían sobrevivido a la primera gran crisis existencial de la era moderna, demostrando que en el capitalismo salvaje, a veces, la mejor defensa es un ataque desmesurado. Habían apostado la casa y habían ganado. Pero la calma nunca dura mucho en el negocio del petróleo. Chevron había sobrevivido a la guerra de los 80, pero una nueva batalla se avecinaba en el horizonte. Y esta vez, el objetivo sería un viejo amigo y rival, Texaco. Avancemos rápido hasta el cambio de milenio. Año 2001. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y el sector energético no era una excepción. Chevron, ya consolidada como un titán global después de la digestión de Gulf Oil, oteaba el panorama en busca de su próximo movimiento estratégico. Y allí estaba, como una fruta madura a punto de caer del árbol, Texaco. Texaco, la empresa con la icónica estrella roja,
Era una leyenda por derecho propio. Durante décadas había sido un competidor feroz de Chevron, luchando por cada gasolinera, cada concesión de perforación y cada cliente. Eran los dos gallos del mismo corral en muchos mercados, pero a finales de los 90, Texaco estaba herida. ¿Por qué? Una combinación de factores. Por un lado, arrastraba las consecuencias de una costosísima batalla legal con Pennzoil que casi la lleva a la quiebra en los 80. Por otro, se enfrentaba a una serie de escándalos y mala prensa que habían dañado su reputación. Era una empresa gigante, sí, pero una con grietas en su armadura. Chevron, bajo el liderazgo de su entonces CEO, Dave O'Reilly, vio la oportunidad perfecta. En el ajedrez corporativo, atacas cuando tu oponente está débil. Y Texaco estaba débil. Chevron lanzó una oferta de fusión, esta vez valorada en unos $35.000 millones. A diferencia de la adquisición hostil de Gulf, esta fue presentada como una fusión entre iguales, aunque todo el mundo sabía quién llevaría la voz cantante. La combinación de Chevron y Texaco crearía un auténtico monstruo energético. La nueva empresa, que operaría bajo el nombre de Chevron Texaco por un tiempo antes de volver a ser simplemente Chevron, se convertiría en la segunda petrolera más grande de Estados Unidos, solo por detrás de ExxonMobil, y una de las 4 o 5 más grandes del mundo. La lógica era la misma que con Gulf, pero a una escala aún mayor. Consolidación, reducción de costos y control total de la cadena de valor. Piénsalo de esta manera. Chevron era fuerte en exploración y producción, especialmente en alta mar y en Asia. Texaco, por su parte, tenía una red de refinerías y gasolineras potentísima en Estados Unidos, Europa y América Latina. Juntos eran la definición de una empresa petrolera integrada verticalmente. Controlaban el petróleo desde el momento en que salía del subsuelo, en un rincón remoto del mundo, hasta el instante en que entraba en el tanque de tu coche en la gasolinera de la esquina. Extraían, transportaban, refinaban y vendían. Un control casi absoluto sobre toda la cadena. El logotipo cambió, combinando la bui de Chevron con la estrella de Texaco por un tiempo. Las acciones se dispararon. Los analistas de Wall Street aplaudieron la jugada maestra. Chevron se había transformado de una gran empresa a un supergigante, un supermajor, como se les conoce en la industria. Parecían invencibles. Una máquina perfectamente engrasada para imprimir dinero mientras el mundo siguiera sediento de petróleo. Dominaban los océanos con sus superpetroleros. Sus plataformas de perforación llegaban a profundidades nunca antes alcanzadas y su influencia política se extendía por todos los continentes. Eran los dueños del juego. Pero justo en ese momento de aparente triunfo absoluto, cuando parecían haber conquistado el mundo del oro negro, el propio mundo empezó a cambiar bajo sus pies. Y esta vez, el enemigo no era un competidor o una crisis de precios. Era algo mucho más difuso, más global y potencialmente mucho más letal para su modelo de negocio. La consolidación con Texaco los hizo invencibles en el juego del siglo XX. Pero el siglo XXI trajo consigo una nueva guerra. Una que no se lucha en las bolsas de valores o en los campos petroleros, sino en la opinión pública, en los laboratorios científicos y en las cumbres internacionales. Ya no era una guerra por quién tenía más reservas de petróleo, sino una guerra ideológica sobre si debíamos seguir quemándolo. La nueva amenaza que ningún ejército de abogados o banqueros de inversión podía combatir tiene un nombre: cambio climático. El consenso científico se hizo abrumador y la presión social y política para una transición energética comenzó a crecer de forma exponencial. De repente, el producto que había hecho a Chevron inmensamente rica y poderosa, el oro negro, empezó a ser visto por muchos como un veneno para el planeta. Chevron, el titán construido sobre un siglo de extracción de combustibles fósiles, se enfrenta ahora a la pregunta del $1 billón, literalmente. ¿Puede un dinosaurio, una criatura perfectamente adaptada a un mundo que está desapareciendo, aprender a volar antes de que caiga el meteorito de la transición energética? ¿Pueden transformarse de una compañía petrolera a una compañía de energía en un sentido más amplio? La respuesta a esa pregunta no está en discursos grandilocuentes, sino escondida a plena vista, en sus informes financieros, en sus inversiones actuales y en las decisiones que están tomando hoy mismo.
Y eso es exactamente lo que vamos a desglosar en la siguiente parte. No te lo pierdas.